Bienvenidos a Historias y Misterios. La posible existencia de universos paralelos y sus características han fascinado al ser humano desde sus orígenes y han alimentado la literatura hasta generar un sinfín de títulos de género fantástico y ciencia ficción. ¿Existen los universos paralelos? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Se parecen a este? ¿O por lo contrario, son completamente diferentes? Estas preguntas han torturado a la humanidad durante siglos, que recurrió primero a la imaginación para saciar su curiosidad y paliar la falta de información, y posteriormente la ciencia. El extraño visitante de Tauret. Antes de continuar con esta historia, te invito a que me regales un like, te suscriba y active las notificaciones para que siempre estés informado de los nuevos videos que suba. Un día más, en el Aeropuerto Internacional de Tokio, a pesar de no haber transcurrido una década desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en plena recuperación y recibía a visitantes de todo el planeta. Lo que no se imaginaban los trabajadores de las instalaciones aeroportuarias es que aquel caluroso día de 1954 iban a recibir la visita de un viajero interdimensional o un timador con mucha imaginación y ganas de troleo. Un funcionario de aduanas recibió en mano el pasaporte de un pasajero, aparentemente llegado desde Europa. Mientras el viajero esperaba en silencio en el aeropuerto, revisaban sus documentos. La persona a cargo se asombra. Vaya, el país no lo conozco. Debía de tratarse de alguno de esos minúsculos que casi parecían de broma, algún ducado o principado, de esos como San Marino. Sin embargo, tras consultar con su supervisor, comprobó que la supuesta nación de Tauret no aparecía por ninguna parte. El pasaporte, sin embargo, parecía auténtico y tenía estampado en sus páginas sellos de entrada de otros países que el pasajero había visitado aparentemente sin problemas. Algo imposible, dado que el país del que decía venir no existía. El viajero fue interrogado por la policía del país del sol naciente en una discreta sala del aeropuerto. Aseguraba que su patria se encontraba en Europa, pero que era normal que no le sonase su nombre en Japón. Explicó que era muy pequeño y se encontraba entre España y Francia, pero que nunca había tenido problemas al viajar a Japón, que era la tercera vez que viajaba aquel año a la nación asiática por negocios y que nunca antes había experimentado problemas. Mostró monedas legal de distintos países europeos que llevaba en una gran billetera, y los agentes de la ley, tras comprobar un libro de geografía, les preguntaron si venía de Andorra. El tipo señaló sobre el plano de la pequeña nación pirenaica, pero aseguró no haber oído hablar de Andorra nunca antes en su vida, y que su Tauret existía desde hacía 1000 años. El señor, que hablaba francés, aseguraba tener una cita con una empresa local e incluso una reserva en un hotel, por lo que los encargados de deshacer aquel entuerto llamaron por teléfono a dicha compañía. Existía, pero no conocían al pasajero, que aseguraba tener negocios con ellos, ni a la empresa a la que decía representar. Con el hotel sucedió lo mismo. Aquello ya pasaba de castaño oscuro y los funcionarios se plantearon deportar al extraño pasajero. El problema era a dónde lo deportaban. El viajero estaba visiblemente nervioso y harto de que se le cuestionara. Les enseñó un carnet de conducir emitido en el inexistente país de Tauret, así como una licencia de conducir internacional que parecía estar en regla. También les mostró
una chequera de un banco que tampoco existía en ninguna parte más allá de los bolsillos de aquel hombre angustiado, viendo que el problema parecía irresoluble y que la historia de aquel loco o estafador se volvía cada vez más alambicada. Tras 8 horas de interrogatorio, los funcionarios decidieron alojar al extraño visitante en un hotel y volver a la tarea al día siguiente. 2 guardias custodiaron la puerta de la habitación durante la noche, pero al entrar en esta por la mañana, el hombre de Tauret se había esfumado junto a todas sus pertenencias. El único sitio por donde había podido escapar era una ventana a 15 pisos del suelo, y aquella mañana sobre el asfalto no aparecía ninguna pizza humana. Era en realidad un viajero de otra dimensión, loco o simplemente un desafortunado ciudadano de Andorra. Venía el evanescente viajero de una dimensión paralela en la que el espacio geográfico de Andorra está ocupado por un país llamado Tauret. ¿Se trató todo de una simple confusión? Es claro pensar que un agente comercial de Tauret se sube a un avión con destino a Japón y por el camino, tras atravesar una nube, aparece en esta dimensión. Tiene su punto romántico, pero no deja de ser poco plausible. Hay quienes creen que todo fue una simple confusión debido a la diferencia de idiomas en la que se comunicaban, pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Si quieres que te siga y te envíe saludos, sígueme en mi cuenta de Instagram, Historias y Misterios RD. En esta ocasión sigo y envío saludos a la cuenta de José Va Argüelles.